Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Nuevamente aquí con ustedes para compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Esta vez vamos a estar viendo el versículo 4:12 de el libro a los Hebreos. Y qué bueno que estamos celebrando el mes de las Sagradas Escrituras en Panamá. Pero qué bueno y qué bendición que podamos nosotros crear un hábito de por vida de leer y estudiar el libro que nos llevó a la salvación de nuestras almas, cuyo autor, como vimos en el devocional anterior, es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hoy veremos entonces Hebreos 4:12, un versículo muy conocido, pero con una profundidad grande para enseñanza nuestra. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué mensaje más profundo? La palabra de Dios trata con las vivencias más íntimas y ocultas de nuestras vidas y las intenciones de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es viva. Engañoso es el corazón, pero la palabra es viva y penetra hasta partir el alma. Entonces es importante que dejemos que la palabra de Dios penetre nuestras vidas y que nos cambie nuestra manera de vivir, que nos haga una transformación en la vida nuestra. Dice la palabra de Dios que estuvo viva, dice el versículo que la palabra de Dios es viva. Claro que es viva. La palabra de Dios estuvo viva en la creación. La tierra estaba desordenada y vacía, pero todo fue creado por la palabra hablada de Dios. Si vamos a Génesis, en Génesis capítulo 1, podemos ver que todo fue creado mediante la palabra hablada de Dios. Versículo Génesis 1:3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6, dijo Dios, separe las aguas de las aguas, y fue así. El versículo 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y árboles frutales, y fue así. Versículo 14, dijo Dios, haya lumbreras en los cielos, y así fue. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y fue así. Versículo 24, dijo Dios que la tierra produjera seres vivientes según su género, y fueron creados los seres vivientes según su género. En Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre sobre la tierra. Entonces vemos que la palabra de Dios estuvo viva en la creación y que fue por la palabra hablada de Dios que Dios creó todo el universo. Pero la palabra de Dios también estuvo viva en nosotros y está viva en nosotros, porque nosotros estábamos vacíos y estábamos desordenados, pero recibimos el mensaje de la palabra de Dios y Dios hizo el milagro en nuestras vidas. Conocimos a Cristo y somos salvos por haber recibido el mensaje de la palabra de Dios. Creímos por fe y ahora somos nuevas criaturas. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces fue por el mensaje de la palabra de Dios que nosotros fuimos salvos. Y es importante que nosotros hablemos la palabra de Dios a otras personas para que también sean salvos.
En la primera de Pedro, capítulo 1, dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Miremos allí lo que nos dice rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 22 y 23, perdón. Dice así la palabra de Dios. Dice aquí, y mediante la cual, desde el 21, y mediante la cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados los unos a los otros. Dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, fuimos renacidos en nuevas criaturas por medio del mensaje de la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios, adoptados porque recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahí nuevamente en Hebreos dice la palabra de Dios que es viva y es eficaz. La palabra eficaz viene del griego, que traducido es energía. Sí, entonces la palabra de Dios es activa, nos transmite energía a nuestras vidas. Y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué es cortante? Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, llega hasta el fondo de nuestras vidas, dice ahí, los tuétanos, y discierne los pensamientos para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios es eficaz, transmite energía, la palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Es por eso que el creyente debe crearse el hábito de leer y estudiar la palabra de Dios cada día de su vida, porque es la única forma de dejarse transformar por el mensaje de la palabra de Dios. La lectura y estudio constantes de la palabra de Dios le mantendrá alejado del pecado. Sí, porque la palabra de Dios purifica. Dice la palabra de Dios allá en Juan 15, versículo 3, que nosotros hemos sido purificados, hemos sido limpios por la palabra de Dios. Alguien dijo, la palabra de Dios te mantendrá alejado del pecado, o el pecado lo mantendrá alejado de la palabra de Dios. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cómo anda su vida? ¿Está estudiando diariamente la palabra de Dios? ¿Está leyendo diariamente la palabra de Dios? ¿O usted está alejado de la palabra de Dios? Analice su vida, porque si usted está alejado de la palabra de Dios, es porque hay pecado en su vida. Es importante que se cree ese hábito de leer y estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. Déjese penetrar. Déjese que la palabra de Dios le dé esa energía que necesita, que le transforme su vida. Su manera de vivir debe cambiar por la transformación que recibimos del estudio y el análisis de la palabra de Dios. Medite en esto y permita que la palabra de Dios cambie su vida. Que el Señor le bendiga.